a todos. Gracias por acudir a esta sesión de formación continuada del Colegio, de la Comisión Científica. Hoy tengo el placer de presentar a Rubén Dabó. Rubén Dabó es cirujano oral y maxilofacial. Él se ha formado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tiene su práctica privada en Alicante. Ha venido desde Alicante para estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rubén. La actividad científica y laboral de su trabajo habitual está enfocado en el cigoma. Rubén es una autoridad internacional en implantes cigomáticos. Me contaba que fue de los pioneros en la carga inmediata, en cigomas convencionales y en la carga inmediata en el quad cigoma. Su tesis doctoral la hizo sobre cigomáticos también. Sus datos de la tesis doctoral en carga inmediata, en implantes cigomáticos, son los que utilizó Nobel para conseguir la aprobación de la FDA americana para la utilización de los implantes cigomáticos en carga inmediata. Sabéis que la FDA es especialmente estricta con los datos científicos y Nobel pues tiene una deuda, y todos nosotros, con Rubén. Rubén ha publicado muchísimas cosas, trabajos, conferencias, artículos sobre cigoma, y hoy nos va a presentar el concepto quad cigoma y nos va a hacer un repaso de la evidencia que hay en la utilización de implantes cigomáticos. Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, esto me han puesto esto, pero no... Sí que se oye, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con... Esto no funciona. Bueno, pues lo hago a mano. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo me formé en el Ramón y Cajal. Ahora ya no funciona del todo. No te preocupes, no te preocupes. Es que sabes, pero da igual, lo paso a mano y ya está. Me formé en el Ramón y Cajal hace ya unos cuantos años y bueno, venir a Madrid siempre es un placer. Vengo por otros motivos. Mi hijo mayor ya está estudiando aquí, que acaba de empezar. Y bueno, vamos a empezar sin más. Y vamos a hablar del concepto de cigoma cuádruple. Entonces, mi intención hoy, sin ser muy pesado, es transmitir un mensaje de madurez de la técnica. Es un privilegio en una vida profesional pues ver cómo una técnica nace, se desarrolla y ahora ya pues está en su madurez. Y un poco también contaros sí que funciona, vale, perfecto. Un poco contaros el sentido profundo que tiene esta técnica, el por qué se originó. No es una moda. Realmente le contaba antes a Santi que en los últimos años he tenido la oportunidad de estar, he viajado por todo el mundo, la verdad, por China, no por China, he ido a China, en Australia, en Estados Unidos, los países del este de Europa, por muchos países europeos, y el interés en el implante cigomático está creciendo de una forma brutal. En Estados Unidos hace 5 años había 4 personas que estaban interesados en este concepto y ahora hay más de 400. Es decir, que es un concepto que ha costado. Branemar ya decía que convencer a la gente lleva a veces más de 2 décadas y esto es un poco lo que ha pasado con el implante cigomático. Entonces, lo que quiero es un poco contaros cómo se ha desarrollado todo esto y contaros la evidencia científica tan potente que tenemos hoy en día. Si a todos aquellos que queráis introduciros en este concepto no vais a experimentar, ya no vais a hacer los pacientes no van a ser conejillos de indias, porque tenéis detrás un gran aval científico que apoya todos estos tratamientos. Entonces, lo primero sería definirlo. ¿Qué es el cigoma cuádruple? El cigoma cuádruple representa la posibilidad de colocar 2 implantes cigomáticos bien distribuidos en el arco, eso es muy importante, bien distribuidos, con el fin de colocar una prótesis de función inmediata. Esto es un poco el esquema, parece muy simple y parece mentira que haya costado tanto tiempo pues, el validar este concepto. Pero bueno, las cosas son así. ¿Y por qué? El porqué de este concepto. Para mí todo empezó en el año 97, cuando yo estaba empezando como cirujano maxilofacial a nivel privado, y esta paciente vino a mi consulta. Entonces, ella me pedía algo predecible. En sus palabras me decía, yo me hago lo que tú quieras, pero por favor prométeme que vamos a acabar bien, aunque estemos 2 años. El problema es que en aquel momento, y ahora veremos un poco cuál es la situación, en aquel momento especialmente no había nada predecible que ofrecerle. Estamos hablando, los que sois más jóvenes no lo sabréis probablemente,
pero en el año 97 una famosísima conferencia de Seno, la Sinus Conference Consensus, en el que se vio que en los casos en que había menos de 2-3 milímetros de hueso en el maxilar posterior, el éxito que se tenía era un 60%, ¿vale? En protocolo de 2 fases. Imaginaos este tipo de paciente, ¿qué le podías ofrecer? Bueno, para mí esto fue el detonante porque me llevó, más me sorprendió. Yo venía de Ramón y Cajal, ahí estábamos formados en cirugía ortognática, hacíamos cirugía craneofacial, oncología y me llamó la atención que pacientes de este tipo no hubiera nada disponible para ellos, nada predecible. Es por ello por lo que me fui a Suecia, también estuve con la profesora Chantal Malevé. Finalmente este paciente, y fue cuando empecé a comprender el potencial del hueso cigomático como anclaje para implantes. Esta paciente finalmente se trató así en el año 98, un injerto para la premaxila e implantes cigomáticos a nivel posterior. Este tratamiento era lo que estaban haciendo entonces en estos pacientes en el Brandemark Osteointegration Center de Göteborg, que también los que sois más jóvenes igual no habéis oído hablar de ello, pero es la madre de todo lo que estamos haciendo hoy en día. Fue allí el germen de lo que es la osteointegración moderna y muchas de las cosas que hacemos hoy en día se deben al trabajo de estos pioneros. Esto fue el resultado en el 99 y unos años, en la última revisión, hace un año aproximadamente, la paciente continúa estable, etcétera, y muy bien. ¿El problema cuál fue? El tiempo de tratamiento. La paciente tardó cerca de 8 meses en la rehabilitación completa, aunque hicimos implantes inmediatos, pero fundamentalmente fue el tiempo de tratamiento. Hoy en día, los pacientes como estos los tratamos de una forma radicalmente distinta. Lo que hacemos es la técnica de cigoma cuádruple, que os voy a mostrar simplemente un poco porque luego veréis más vídeos, pero se trata de colocar 2 implantes en el hueso cigomático. Ahora veremos también, hay muchas formas de colocar los implantes cigomáticos, veremos cuál es, en mi opinión, la ideal, pero hay muchas posibilidades. En cualquier caso, estáis viendo cómo despejamos la membrana de Schneider, aunque si se rompe en este caso no hay ningún problema, no estamos poniendo ningún injerto particulado, estamos colocando un vástago intrasinusal en algunas ocasiones y eso está demostrado que no provoca ningún problema a nivel de la membrana sinusal. Entonces, lo importante del cigoma cuádruple es que, luego veremos más imágenes, permite estas imágenes, es decir, veis que son implantes hoy en día colocados a nivel crestal, es decir, esta es la gran primera diferencia e innovación de los últimos años. Los implantes cigomáticos emergen igual que cualquier otro implante en boca y además nuestro objetivo es, cuando los colocamos de esta forma, rodearlos de la mayor cantidad posible de tejidos blandos con el fin de evitar problemas de tejidos blandos en el futuro. Lo importante del cigoma cuádruple es que permite función inmediata, es decir, el paciente se opera por la mañana y por la tarde tiene dientes fijos, lo cual implica una normalización, como ahora veremos, inmediata de su calidad de vida. Esta paciente es muy joven, tuvo un problema de drogas cuando era joven y había llegado a esta situación con 35 años. Es decir, la media de mis pacientes de implantes cigomáticos es 55 años, que es relativamente joven, no son pacientes de 75 ni de 80, son pacientes relativamente jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que estamos hablando de extremas circunstancias de atrofia ósea. No estamos hablando, es decir, hoy en día sé que el cigoma cuádruple está de moda, hay que llevar a cabo esta técnica cuando está indicada, no tiene sentido hacerlo en pacientes que tienen hueso residual. ¿Y qué pasa en estos pacientes hoy en día que estamos hablando de los CABUT6, es decir, pacientes con graves atrofias de hueso? Tenemos 3 opciones, siempre hemos tenido 3 opciones, por lo menos los últimos 15 años. Una dentadura postiza, tristemente sigue pasando esto, que la inmensa mayoría de estos pacientes lo que llevan son dentaduras postizas. El tremendo mundo de los injertos, variados de diferentes fuentes, etcétera, y el implante cigomático. ¿Qué pasa? Incluso, sabéis que los biomateriales cada vez en los últimos 10 años se han extendido. Hoy en día quizás se obtengan mejores resultados con biomateriales que utilizando hueso autólogo, pero cuando vamos a la literatura y incluyendo
el tema de los biomateriales, nos damos cuenta de lo siguiente. Hay muy pocos estudios específicos de CABUT6, es decir, casi todo lo que se hace en injerto se hace en frente anterior o en elevaciones de seno parciales, es decir, pequeñas elevaciones de seno. Los resultados que se obtienen en ese campo no se pueden extrapolar a grandes elevaciones de seno, ¿vale? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es muy difícil sacar conclusiones, es decir, 20 años después o casi 20 años después, seguimos sin ser capaces de decir cuál es la mejor técnica para un paciente con huesos atróficos. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo llevo 20 años oyendo lo mismo. A mí me va bien esto, a mí me va bien lo otro. Yo lo que hago es ponerle no sé cuánto mezclado con no sé quinto y le saco hueso de aquí, le saco... Es lo mismo que hacíamos, pero ya era hora, ¿no? O sea, después de 20 años dices, algo pasa cuando no se sabe ya realmente cuál es la mejor técnica. Y lo mismo pasa con los biomateriales, porque los biomateriales, y no lo digo yo, lo dice gente que entiende más de biomateriales que yo, no se han estudiado en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa? A veces yo tengo pacientes, como luego os mostraré, que intentan grandes elevaciones de seno, pasan 8 meses y lo que se encuentran es un hueso blando que no sirve para nada. Entonces, tampoco sabemos la tasa de aceptación y eso es muy importante. A mí es lo que más me llamó para el tema del cigoma, porque los grandes, no sabemos exactamente cuáles son las tasas de aceptación de este tipo de terapias. Sabemos que los implantes dentales solamente hay hasta un 42% de gente que rechaza los implantes dentales aunque sean gratis. Pensamos que todo el mundo quiere implantes dentales y si se los pagas pues van a acceder. No, hay más factores, está el miedo, está la imposibilidad por temas laborales, etc. Con lo cual, cuando ofreces terapias muy prolongadas en el tiempo, impredecibles, que esto es un poco lo que ocurre con este tipo de terapias, las tasas de aceptación tienden a ser cada vez más bajas. No las sabemos porque no se han investigado y es todo opinión. No hay ningún estudio clínico en este campo. Y los malos resultados no se han publicado, pero eso pasa en todo, en todas las facetas de la medicina. Los malos resultados nunca se publican. ¿Y qué ha pasado, sin embargo, con el implante cigomático? Pues un poco lo contrario. Han habido una serie de mejoras, de modificaciones técnicas que han hecho que cada vez esté más, sólidamente asentado, más depurada la técnica, como son la función inmediata. Tenemos además resultados a largo plazo. La técnica clásica era intrasinusal. Hoy en día también nos hacemos extrasinusales. Ya hay una serie de estudios anatómicos que ya con el paso del tiempo han hecho que nos fiemos cada vez más de ese hueso, que sepamos que podemos poner más de un implante, sabemos que podemos poner 2, no más, tampoco hace falta más, pero en definitiva todo esto ha hecho que la técnica cada vez tenga más difusión y que cada vez genere mayor interés. ¿Qué pasa con la función inmediata? Cuando yo empecé en el 99 no había estudios clínicos, solamente en el 98 no había estudios clínicos, solamente los datos del Brand Marcos Integration Center, pero a partir del 2002-2004 sí que empezaron a salir diferentes estudios clínicos y mirad qué tasas de éxito. Acordaos, como os he comentado, que en el maxilar extremadamente atrófico, con elevación de seno en aquel momento, estábamos hablando de un 60% de éxito. Esto ya era motivo suficiente como para pensar en esta técnica. Pero animado por esos resultados, en el 2004 fue cuando empecé con función inmediata, y os lo ha contado el doctor Ochandiano, que con mis datos y con los del doctor Bedrosian de San Francisco, Nobel Biocare obtuvo la aprobación de la FDA para cigoma con función inmediata. Esto fue muy importante. A partir de entonces, todos los estudios, la mayoría de los estudios se hacen con cigoma con función inmediata. Nosotros publicamos hace 2 o 3 años nuestro estudio prospectivo a más de 5 años, es decir, todos los pacientes habían sido seguidos más de 5 años, conservando tasas de éxito cercanas al 100%. Entonces es lo primero que tenéis que, primer mensaje claro para llevar a casa, como dicen ahora, cigoma es función inmediata. Es la solución para el maxilar posterior si quieres función inmediata.
Y prácticamente en todos los estudios, ya desde el año 2006-2007, todos utilizan cigoma con función inmediata. No tenemos tiempo para discutir, pero creedme que es mejor hacer función inmediata que dejar el implante enterrado, por muchas razones, por razones biomecánicas. Estos son diferentes estudios con función inmediata. Veis que las tasas de éxito son en todos los casos cercanas al 100%, y vuelvo a repetir, estamos hablando del maxilar posterior. Esto ahora os puede sonar, bueno, pues qué bien, ¿no? Hace 15 años era como un sueño. El maxilar posterior nos quitaba el sueño a todos porque era realmente el terreno de batalla y lo más complicado dentro de la implantología. Tenemos resultados a largo plazo, míos, pero también de Aparicio, de Brannemar, por supuesto. Resultados a largo plazo utilizando protocolos de función inmediata. Y esto es un estudio que publicó Marco Espósito, que sabéis que es el que preside el director de la colaboración Cochrane, que es el papá o la mamá de la medicina, la implantología basada en la evidencia, y hace unos años publicó una revisión sobre el implante cigomático. Nuestro grupo seleccionaron 5 artículos nuestros, lo cual nos llenó de satisfacción, y un poco el mensaje es que el cigoma funciona. Funciona en la mayor parte de las circunstancias. No estamos ya para discutir eso. Cualquiera que lea un poco o estudie un poco tiene que saberlo. Estamos en la época de los refinamientos, de las sutilezas, de comparar una técnica con otra. Y esto, como luego os contaré, lo que sí que recomienda es la realización de estudios randomizados comparando el cigoma con otras técnicas con el fin de llegar al nivel 1 de evidencia. Y es lo que hemos hecho en el Hospital Clínico de Barcelona, como luego os comentaré y os mostraré un poco los resultados. ¿Qué pasa con la aproximación extrasinusal? Brannemar recomendó la intrasinusal porque estaba más seguro de que la intrasinusal iba a funcionar, pero tampoco se negaba la extrasinusal. En los últimos años, diferentes autores, pero fundamentalmente Maló y Aparicio, han publicado la posibilidad de colocar el implante fuera del seno maxilar. ¿Por qué? Pues porque así puedes estar en la cresta prácticamente siempre y además potencialmente las complicaciones intrasinusales van a ser menores, ¿vale? Entonces, Carlos Aparicio publicó también lo que él llama ZAGA, que es un poco lo que seguimos nosotros, que es el Cigoma Anatomy Guide Approach. En definitiva, lo que propone Carlos Aparicio es, dependiendo de qué anatomía tenga el maxilar, sabéis que hay muchas diferentes posibilidades de concavidad, convexidad, etc., adaptar la posición del implante a las diferentes anatomías del paciente. Eso es un poco, pero, por supuesto, en determinados casos puede ser intrasinusal. Si el maxilar es convexo, pues puedes poner el implante intrasinusal, etc. Paolo Maló ha publicado otra posibilidad. En este caso es justo al contrario. Nosotros lo que hacemos es colocar el implante siempre fuera del seno y lo que hacemos es modificar la anatomía del paciente. Eso es un poco la diferencia entre los dos abordajes. Cualquiera de ellos sirve. Hay otras posibilidades también, pero un poco, bueno, aquí si queréis en un vídeo podemos ver cómo hacemos las cosas hoy en día. Estamos haciendo la incisión. Ya hay varias posibilidades, como os he dicho, de colocación de los implantes. Este creo que es la versión larga, que es un poco... Vamos a pasarla porque es muy largo y luego voy a tener la oportunidad de mostrar a vosotros donde se ve igualmente bien. Igual que cuando colocábamos los implantes dentro del seno, la complicación que más se oía o más hemos intentado prevenir y que luego os mostraré cómo, era la sinusitis a corto, medio o largo plazo. Con los implantes colocados fuera del seno, como están en contacto con la mucosa yugal, lo que nos ha preocupado ha sido la posibilidad de que pase esto, la retracción de la mucosa yugal inmediatamente o con el paso del tiempo. Y a mí realmente es lo que más me preocupa en mis pacientes en los últimos años. Pero, como luego os contaré, también hemos desarrollado estrategias con el fin de que esto no suceda. Este, por ejemplo, es uno de mis primeros pacientes, lleva muchos años así, desde hace pues, más de 10 años, con el paciente, o sea, yo empecé con extrasinusales en el 2005 aproximadamente, coincidiendo con el desarrollo del cigoma cuádruple, porque para
el implante anterior, el zigoma cuádruple, era mucho más lógica la posición extrasinusal. Esto funciona, el paciente está encantado, se limpia, etcétera, pero evidentemente hay que evitarlo y es algo que no es un implante exitoso. Entonces, hay diferentes formas de evitar esto que repasaremos en el tiempo que nos queda, pero también ha sido importante el que Nobel Biocare, con la empresa que yo trabajo hace ya muchos años, hemos desarrollado los nuevos implantes zigomáticos, el Nobel Zygoma Implant. Hay dos, vamos a ir deprisa porque hay muchas modificaciones, pero las más importantes y los mensajes claros, hay el Nobel Zygoma de 0 grados, ¿vale? Es este aquí, y el Nobel Zygoma de 45 grados. Clásicamente el implante zigomático tiene una cabeza preangulada a 45 grados para que emerja a boca de la misma forma que emerge cualquier implante. Pero también se ha desarrollado un implante recto que es así, y en este caso siempre hay que colocar implantes angulados. En este caso puedes colocar pilares rectos. Las dos modificaciones más importantes de este implante, en cuyo desarrollo sí que está involucrado personalmente, es la modificación del ápex con el fin de que tenga más estabilidad primaria, y lo más importante es esto, la eliminación de las roscas a este nivel. Me han preguntado antes por qué TiUnite, porque hemos considerado que la superficie de TiUnite puede ayudar en la relación con los tejidos blandos. El factor clave era la eliminación de las espiras. El factor clave era la eliminación de las espiras a ese nivel, junto a otros factores clave que ahora os mostraré. Pero bueno, este implante viene un poco a completar toda el portfolio, no me sale la palabra, el arsenal que tenemos de implantes zigomáticos en relación con la compañía Nobel Biocare. Los antiguos no se van a dejar de fabricar, es decir, un poco lo que tenemos es diferentes posibilidades con el fin de elegir lo que mejor nos parezca, ¿vale? Bien, este es un estudio en cadáver que hice para Nobel Biocare precisamente, pero veis muy bien cómo colocamos los implantes de muy diferentes formas dependiendo de la anatomía del paciente. Lo que tenemos muy claro además hoy en día es que el anclaje fundamental es en el hueso zigomático. La cresta alveolar cada vez, desde hace ya bastante tiempo vemos que prácticamente no importa, y en los últimos años yo sí que, llevo colocando los implantes en esta posición, es decir, alojados en la pared lateral del maxilar. Luego os mostraré imágenes cómo si colocas el implante de esta forma, embebido dentro de la pared lateral del maxilar, con el paso del tiempo a los 6 meses se recubre todo de hueso y finalmente lo que tienes es el implante estructuralmente embebido dentro del maxilar. Entonces, esa, desde mi punto de vista, es la posición posiblemente ideal para el implante zigomático. Como veis, estamos ya en los refinamientos. Nadie duda que el implante zigomático funciona, que tenemos prácticamente un 100% de éxito, que tomando las precauciones apropiadas no vas a tener complicaciones o muy pocas. Y lo que estamos viendo ya es cómo evitar pequeñas retracciones, cómo disminuir la tasa de sinusitis al 0% o a muy poco por cien, que ahora os explicaré cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Y que somos mucho más flexibles a la hora de colocar el implante. Estos los que sois más mayores y veis estas imágenes, veis que no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 10, 15 años, ¿vale? Los resultados del estudio piloto de este implante, que ahora ya sí que se ha lanzado a nivel mundial, fueron presentados en París, en la EAO, y estamos ya preparando la publicación, y este es el objetivo. El objetivo son implantes crestales, implantes que en muchas ocasiones son extrasinusales, rodeados por la mayor cantidad posible de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque igual que os digo que el hueso alveolar prácticamente no importa, la encía que rodea estos implantes importa mucho, ¿vale? El hueso residual alveolar que puedas tener son 2-3 milímetros. Yo no sé qué pasa con él con el paso del tiempo, pero tampoco me preocupa mucho. Pero tener aquí una encía queratinizada lo más estable posible sí que me preocupa, y es un poco el objetivo. Estas imágenes
son al poco tiempo, a las 2 semanas o 3 de la cirugía, lo que hacemos es mucha transposición de tejido palatino para cubrir todos esos implantes. Entonces, conseguimos mucha estabilidad y por ahora, si unes esto, esto quiero decir, simplemente conseguir muchos tejidos blandos queratinizados alrededor del implante, utilizas implantes con las 2 tercios coronales pulidos y además no modificas demasiado la anatomía, que eso es importante. Los implantes apoyados en la cresta no pueden estar protuyentes. Tú no puedes poner un implante colgando ni muy protuyente. Tienes que alojarlo en la cresta con el fin de que la encía luego se pueda adaptar perfectamente a él. Si con esos 3 factores, el peligro de retracción de los tejidos blandos es muy bajo. Bien, ¿cómo diagnosticamos estos pacientes? Esto vamos a ir deprisa, no creo que os explique, no hace falta que os explique los efectos en la cara, los efectos en la boca, la desdentación de larga evolución, los pacientes atróficos, pero esto sí que igual sí que hace falta que os lo explique. Vamos a ver, como médico, durante mucho tiempo, me preguntaba qué es lo que realmente estaba tratando. Lo que comentamos de lo típico de este paciente me ha cambiado la vida, o ves un paciente que estaba deprimido y de repente empieza a salir de casa, encuentra trabajo, encuentra pareja. Hace unos años en Suecia conocí al profesor Söderfeld, que trabaja en Malmö, y es uno de los que ha desarrollado junto a un canadiense este concepto de calidad de vida asociada a salud oral. Cada vez hay más gente que conoce este concepto, pero ha costado mucho el que se extendiera. Y en definitiva, porque no tenemos mucho tiempo, porque esto es un tema largo y desde mi punto de vista muy interesante, la calidad de vida asociada a salud oral es un conjunto de factores funcionales, entre los que estamos todos muy mentalizados siempre, pero también psicológicos y sociales. Es decir, por ejemplo, los pacientes mayores de 65 años se operan, normalmente se ponen implantes, no para comerse una manzana, sino porque se van retrayendo socialmente. Y lo que más les preocupa son los factores psicológicos y sociales. Entonces, todo esto, lo que es la calidad de vida asociada a la salud oral, se puede medir. Hay muchísimos cuestionarios, ya te digo, no tenemos tiempo, podemos estar 2 horas hablando de esto, pero hay uno que es muy simple, que es el OHIP 14, que se hace en 5 minutos, evalúa factores psicológicos, sociales y funcionales, y con ellos tienes un score, tienes una nota de cómo está el paciente. Bien, pues lo que hicimos fue medir en nuestros pacientes, tenemos 2 estudios sobre esto, pero este es muy interesante porque era medir la calidad de vida de los pacientes antes y después de la cirugía, cuando se trataba de cigoma cuádruple, y lo que vimos es que pasaban de unos valores muy altos de OHIP significa mucha discapacidad, lo que llamaba Brannemark Oral Handicap, minusválidos orales, y después del tratamiento pasaban a 3,1. La población general tiene 4. Entonces, para mí fue muy importante porque, como veis, el desarrollo de este concepto ha sido el desarrollo de una validación científica, porque en el fondo no es más que colocar un hierro en el cigomático y que emerja, no tiene más, pero que la gente lo acepte, que se vaya extendiendo en universidades, etcétera, consiste en validarlo científicamente. Y esto para mí fue la validación final de que esto no es un tratamiento paliativo, como me decían muchas veces. Me decían, bueno, vale, pero es como, claro, si están tan mal, pues les pones cualquier cosa y van a ir bien, ¿no? No, esto es un tratamiento curativo. Y la calidad de vida no es lo mismo que satisfacción. La satisfacción del paciente es una cosa, la calidad de vida es más objetivo. Es realmente si el paciente funciona bien a nivel funcional, y valga la redundancia, a nivel psicológico y a nivel social. Bien, no vamos a hablar de esto también, esto vamos a ir deprisa, de esto posiblemente igual sabéis más que yo, los odontólogos. Mira, esa es una paciente de 42 años que me mandaron del norte de España. Esta paciente había estado un año entero cuidando su injerto, ¿vale? Iba sin dentadura, porque le dijeron que si iba sin dentadura iba a ser mejor y finalmente pues fracasó. También hay pacientes que van muy bien, no me malinterpretéis, pero también hay pacientes que van mal y cuando van mal pues hay que tener una solución. Esta paciente estaba así, no tenía nada de hueso a ningún nivel. ¿Cómo hacemos para planificarlos? Pues igual que si fuera un paciente convencional, lo único es que tenéis que llevar cuidado en que sabéis que muchas veces el tercio inferior está absolutamente colapsado,
las dentaduras postizas que llevan normalmente son mucho más pequeñas que lo que deberían, porque si tienen la dimensión vertical apropiada se les mueve muchísimo y al final no lo toleran. Entonces, impresiones, registros intermaxilares, articulador, pruebas estéticas. Esta es la prueba estética de la paciente y con eso hacemos un doble escáner de la prótesis y del paciente. Lo ideal es llegar a una situación como esta, en la que tienes el paciente, el hueso del paciente, la prótesis y te puedes hacer una idea muy aproximada de cómo vas a colocar los implantes. Hicimos un estudio de cirugía guiada para implantes cigomáticos hace ya como 6 o 7, más, en el 2008 aproximadamente. Los resultados de cirugía guiada para implante cigomático en nuestro equipo fueron fantásticos. Hicimos superimposición de la planificación con la realidad, no solamente guiando el fresado, sino guiando la colocación del implante. Noel Bioquer estuvo a punto de lanzarlo, pero se paralizó. Y se paralizó por miedo. Se paralizó por miedo de en manos de quién podía caer esta herramienta. Entonces, que me he acordado por esto. Hoy en día no se puede hacer cirugía guiada de implantes cigomáticos. Hay casas comerciales que guían el fresado, pero no la colocación del implante, ¿vale? Y en implantes cigomáticos es muy importante guiar también la colocación. En cualquier caso, en este tipo de cirugías es importante también para los que estéis en el campo de los implantes y empezáis a pensar en el tema del cigomático, encargar vuestros tags hasta la mitad de la órbita, porque os da otra visión. También es muy bueno para que la gente se vaya familiarizando con la región anatómica. También es muy bueno para ver todos los meatos, como ahora veremos. Y los tags que solamente tienen el maxilar no sirven para nada. Necesitas subir más arriba y siempre lo digo porque todavía sigue habiendo mucha gente que solamente hace tags muy pequeños. Mirad qué grado de atrofia, es un CADUS 6 en toda regla y estamos planificando para ya pasar a la cirugía. Bien, entonces, ¿qué indicaciones tienen los implantes cigomáticos? Resumiendo, y en palabras más vulgares, cuando queda un poco de hueso debajo de la nariz, ¿vale? Cuando tienes hueso en la fosa canina, está muy documentado la colocación de 2 implantes cigomáticos o más, pero con 2 es suficiente, o sea, 2 cigomáticos y 2 implantes anteriores, ¿vale? Es un protocolo ya validado. A mí no me gusta mucho esta terminología, pero bueno, podéis llamarlo All on 4, Pablo Malo habla del All on 4 híbrido, pero es para casos de atrofias en las que nos queda algo de hueso residual a nivel anterior. Esta es una paciente, el hueso es muy estrecho, no he traído el tag, pero el hueso era muy, muy estrecho. Y esto, ¿veis? Esta es la posición, desde mi punto de vista, ideal de la colocación de los implantes. Veis el cierre muy hermético y con muchos tejidos blandos encima. Y lo que os comentaba, tú no puedes colocar, puedes, pero no debes colocar el implante demasiado más protruyente. Si protruye demasiado, la encía luego no se va a adaptar bien y al año, los 2 años, pero con el paso del tiempo posiblemente tengas algún tipo de retracción. Lo que pasa es que también con esta superficie de implante, las retracciones, digamos, se adapta muy bien. La unión de la encía a ese tipo de superficies es mucho mejor, mucho mejor que si fueran espiras, ¿vale? El único que ha documentado esto de forma midiendo profundidades sonda, etcétera, fue Pablo Malo en su estudio con una técnica muy parecida a esta. Y veis lo que comentábamos antes de los tejidos blandos rodeando los implantes con el fin de asegurarnos de que no va a haber retracciones. Bien, entonces, ¿cuándo cigoma cuádruple? Cigoma cuádruple en general, pues cuando no tenemos hueso en absoluto, o el hueso es demasiado estrecho o no tenemos hueso en absoluto. Chantal Malevé y yo, que quizás seamos los que más han trabajado en cigoma cuádruple, recomendamos cuando no mezclar implantes cortos con implantes cigomáticos. Es decir, si tenéis 10, 11, 12 milímetros, sí, pero si es menos de eso, intentar pasar ya al cigoma cuádruple por muchas razones, ¿vale? Por biomecánicas, y eso es un poco nuestro límite. Es decir, si nos queda algo de hueso a nivel anterior, más de 10 milímetros,
cigoma convencional, y si es menos de eso ya pasamos al cigoma cuádruple. ¿Qué tipos de pacientes nos hemos encontrado con cigoma cuádruple desde que empezamos? Yo empecé, le contaba antes a Santiago Chandiano, yo empecé en el 2005 con cigoma cuádruple. Chantal Malebe fue un poco la que empezó a desarrollarlo, y cuando llevaba 10 casos con protocolo clásico, estuvimos trabajando juntos y yo empecé directamente con función inmediata. Entonces, es un poco cómo empezó todo hace relativamente poco. Bien, ya hemos encontrado a lo largo de estos años pues, diferentes tipos de pacientes. La relaxación total de hueso, es decir, los Catwood 6, no son pacientes muy frecuentes, pero yo tampoco diría que son infrecuentes. Sí que hay pacientes como estos. Esto siempre sorprende mucho la edad de la paciente. Ya os he contado que es un paciente que tuvo problemas con drogas y tuvo este tremendo problema. Y vamos a ver un poquito de la cirugía, pero veis incisiones palatinizadas, veis aquí la ranura. Siempre hacemos una ventana o una ranura con el fin de localizar la cortical interna del hueso cigomático, despegamos la membrana de Schneider y luego ya empezamos el protocolo de fresado. Es muy importante el distribuir bien los implantes, es decir, que estén al nivel de 2, 3, 5, 6 y en el otro de igual, o sea, incisivo lateral canino y segundo premolar, primer molar. Y este es el resultado. Otro tipo de pacientes, los fracasos a medio y largo plazo de implantes. Esta paciente vino a mí en una situación psicológicamente pues, muy dramática, llevaba tiempo con el problema y sabía que tenía un problema gordo, era una señora relativamente joven, tenía 50 y pocos años, joven, y así es como vino a la consulta. Estaba tan bloqueada psicológicamente que ni nos dejaba quitarle nada. Al final tuvimos que llevarla a quirófano con eso puesto y poner los implantes en el quirófano y hacer función inmediata. Os voy a enseñar un poquito de la cirugía para que veáis, aunque ya lo habréis visto probablemente, porque por muchas razones pues cada vez vemos más pacientes con este tipo de pacientes. Las periimplantitis, yo cuando utilizaba superficie mecanizada, que fueron los primeros años míos de carrera profesional en implantes, no teníamos periimplantitis. Ya sé que os lo dirán muchos, pero es que era así. La periimplantitis es un fenómeno relativamente nuevo, asociado a las nuevas superficies, pero bueno, no es el tema de nuestra charla. Pero la periimplantitis puede destrozar un maxilar, ese es el problema. Estáis viendo cómo el maxilar está completamente destrozado, solamente queda hueso a nivel anterior. Y el tema está en que, como os he comentado antes, estas cosas las podemos hacer porque cada vez estamos menos preocupados del hueso alveolar residual y anclamos los implantes en la pared lateral del maxilar y en el hueso cigomático, ¿vale? Entonces, bueno, esto se hizo en un curso en Alicante, organizamos cursos de cadáver 3 veces al año aproximadamente, o sea, hay cirugía en directo y luego también prácticas en cadáver, bueno, aparte de charlas, y continúo con Chantal Malebe, que es un poco la madre de esta técnica, porque, bueno, fue un poco la que le tomó el relevo al profesor Branemark. Entonces, bueno, estamos colocando el implante. Entonces, ya desde hace mucho tiempo me doy cuenta de la contribución de la pared lateral del maxilar a la estabilidad de estos implantes. Lo que estoy ya es diseñando un posible estudio para demostrar que realmente la contribución de la pared lateral del maxilar a la estabilidad a corto y largo plazo de este implante es muy importante. Vale, bueno. En este caso colocamos 2 implantes anteriores porque tenía hueso, era un caso arriesgado, fue operado hace como 5 o 6 años y decidimos colocarle 2 implantes extra, pero no es necesario. El protocolo de cigoma cuádruple es reproducible y sabemos hoy en día que se puede confiar en 4 implantes cigomáticos bien distribuidos en el arco y no hace falta un anclaje extra. Tenemos tanto anclaje anterior como anclaje posterior. Este paciente es muy frecuente, este tipo de paciente es muy frecuente, sobre dentadura colocada hace como 20 años
y con el paso del tiempo ha ido perdiendo hueso y al final viene con todo móvil. No una sobredentadura mía, pero bueno, podía haberlo sido. Y en este caso, pues queda muy poquito. Esa es la observación de la paciente cuando vino a la consulta. Y con implantes cigoma, o sea, con cigoma cuádruple, pues este problema es resuelto. Y vuelvo a repetir, la grandeza del cigoma cuádruple es la función inmediata. Esa es la tremenda diferencia, lo que marca la diferencia con todo lo demás que se puede hacer con este tipo de pacientes. Y ese es el resultado, este es el resultado estético. Veis que a nivel de, o sea, la anterior era la provisional, esta es la definitiva. A nivel de estética, podéis hacer lo que queráis, como luego veréis, podéis utilizar todos los materiales que queráis, todas las combinaciones que queráis, y por favor, no, vamos a ver, con una prótesis bien hecha podéis conseguir estética y armonía facial. Hicimos un estudio cefalométrico que no he traído, pero para demostrar, porque también decían que hace ya, ahora ya me he dejado de decirlo, pero sí que se decía que con este tipo de prótesis no era posible conseguir armonía facial y sí que se puede, ¿vale? Los que seáis prostodoncistas habría que discutir sobre esto. Nosotros, yo en general tiendo a potenciar muchísimo las prótesis fijas. Hay gente que prefiere las sobredentaduras, etcétera, pero una cosa fundamental y que debo haberlo muy grabado en la cabeza, los implantes cigomáticos siempre tienen que estar ferulizados. No se pueden hacer muñones individuales, no se pueden hacer estructuras en las que cada implante funcione por separado, ¿vale? Son estructuras de, en inglés es cross-arch stabilization, es decir, estabilización total del arco, y está demostrado que cuando las fuerzas oclusales se transmiten por medio de estas estructuras totalmente ferulizadas, la fuerza masticatoria se transmite al hueso cigomático, ¿vale? El implante come con el pómulo, es decir, las fuerzas van ahí. Entonces, ya sois más amigos yo soy más amigo de las prótesis fijas desde el punto de vista de la calidad de vida, O sea, creo que desde el punto de vista psicológico y social, especialmente si el paciente es joven, va a ser mejor para él que una sobredentadura. Pero vamos, que podéis hacer lo que queráis siempre que ferulicéis. Los implantes cigomáticos no pueden estar aislados porque las fuerzas laterales no las resisten bien, ¿vale? No tenemos hueso alveolar, por lo tanto hay siempre que ferulizarlos y ese es el resultado. Esta paciente es un fracaso de un injerto. Esta paciente vino a nosotros hace como 5 años. Esa era la situación en boca después de un injerto de cresta ilíaca. Estaban todos los implantes móviles. Vuelvo a repetir, con injertos de cresta ilíaca también se pueden tener resultados muy buenos de cresta ilíaca y de otras localizaciones. Pero cuando hay fallo tenemos que tener en la cabeza que existe una opción. No hay nada publicado sobre qué hacer en el caso de que te falle un injerto, y los injertos fallan en mis manos y la de todo el mundo, porque es una técnica no siempre predecible, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la situación de la paciente. La destrucción del maxilar y de la, os lo podéis imaginar, simplemente os voy a mostrar cómo estaba el seno maxilar después de un año de infecciones, exposiciones, eliminaciones de partículas, que es la historia habitual de este tipo de pacientes, y veis que no queda cresta, prácticamente no queda cresta alveolar, queda como 1 milímetro, y el seno está lleno de detritus, no había infección, era todo tejido inflamatorio, todo tejido granulomatoso, y vuelvo a repetir, no vamos a ver más de la cirugía. Hoy en día podemos hacer esto tranquilamente porque sabemos que el anclaje fundamental está en el cigoma, el hueso alveolar nos preocupa poco, y contraintuitivamente en este tipo de pacientes la función inmediata es mucho más importante, porque cuanto más arriesgados sean tus implantes individualmente, más necesidad hay de conectarlos todos inmediatamente después de la cirugía. Entonces, con el paso del tiempo, estos implantes van a ser estables. Mirad que realmente es que prácticamente no hay nada, ¿vale? Estos implantes cigomáticos, y está aquí Santiago Chandiano, microcirugía. Pero estos pacientes, quizás este sea de los más complicados que hemos tratado fuera del campo oncológico, fuera del campo oncológico, pero el paciente oncológico es un paciente oncológico y se deja hacer cosas que un paciente de este tipo no se va a dejar. Este tipo de pacientes
no le puedes ofrecer microcirugía porque probablemente te va a decir que no. Entonces, bueno, con implantes cigomáticos se pueden tener estos resultados. O Marta, que ya os la he presentado antes, era una situación muy parecida. La paciente, un injerto finalmente se había esfumado. Esta me la mandaron del norte de España. Y mirad el colapso del tercio inferior, ¿vale? Veis que con una buena prótesis se puede solucionar. Esto no es controversico ya, pero creedme que hace 10 años sí que lo era. Que era, sobre todo los cirujanos maxilofaciales, era como una especie de paradigma que había que hacer siempre ortognática, había que hacer siempre injertos para conseguir un buen perfil. Y no es así, no es así, por supuesto que no. Se puede conseguir buenos perfiles armónicos por medio de una buena prótesis fija. Hacemos la prótesis provisional normalmente antes de la cirugía. Y bueno, la cirugía vamos a pasarla porque es más o menos parecida. Hay modificaciones técnicas, pero que tampoco vienen a cuento. E inmediatamente después de la cirugía conectamos ya los dientes. Estos son los dientes provisionales. Y mirad, ya sé que me repito, pero para mí es muy importante que veáis cómo emergen y por qué están rodeados. Y esta es la paciente, este es el mismo día, esta también fue operada en un curso, esto es el mismo día de la cirugía, está todavía en el hospital, ya con los dientes puestos por la tarde, noche. Esto es una semana después y eso son 3 meses después. Lo que te cuenta la paciente, es alogutado, es que está encantada, que está feliz, que está una normalización de su calidad de vida asociada a salud oral. Y eso le produce pues mucha alegría porque es una paciente además muy joven y en edad de todo todavía. O esta, es la que os comentaba antes, esta me la mandaban del sur de España, de Cádiz en concreto. Mirad los biomateriales que se habían puesto como un año antes, ¿vale? Colocar biomateriales en un paciente como este pues es muy arriesgado porque realmente, como os he comentado antes, pues no hay estudios, te puede ir bien o te puede ir mal, pero no hay estudios concluyentes en este tipo de reabsorciones tan tremendas de los maxilares. Mirad, y esto es lo que os quería enseñar. Esta es una imagen, mayo del 2012. Esta es una técnica descrita por James Chow, que es una osteotomía en la pared lateral del maxilar. Se rechaza todo, ¿vale? Tanto la membrana de Schneider como la membrana lateral del maxilar. Se colocan los implantes y así puedes estar siempre fuera de seno. En cualquier tipo de anatomía puedes poner los implantes fuera de seno. Pero mirad un año después. Fijaos cómo estaba aquí y fijaos cómo está aquí. Es un nuevo concepto que hay que desarrollar e investigar, pero en definitiva se trata de colocar implantes cigomáticos que en el futuro van a estar embebidos dentro de la pared lateral del maxilar, con lo cual las complicaciones sinusales teóricas van a ser mínimas y las complicaciones de retracciones de la mucosa yugal también teóricamente van a ser mínimas. Este es el resultado en la paciente. Y pacientes con crestas muy estrechas. Aquí podéis también utilizar injertos, pero que sepáis, esta es Petra, es una paciente que llevaba déntula como 50 años, desde los 20 y tantos. En Inglaterra le quitaron los dientes por alguna razón y de repente dijo que ya estaba harta y que quería ponerse dientes. Mirad simplemente la cresta, cómo es la cresta, es una cresta muy muy fina, no es apta para colocación de nada. Se puede intentar reconstruir, pero también se pueden colocar implantes cigomáticos que, como os hemos comentado, mirad la cresta. Es una cresta muy, muy fina y que nos va a servir para el anclaje de la parte coronal del implante, ¿vale? Luego ese hueso residual se cortará, ¿vale? Y los implantes pues quedarán con unas emergencias muy buenas, como estamos viendo, la prótesis provisional y luego ya la definitiva, etc. Es el CADU número 5. Como os he comentado, para la prótesis final, para todos los prostodoncistas, si hay cualquier estructura es válida. Al principio utilizábamos fundamentalmente en los revestimientos, sí que utilizábamos mucho acrílico, ¿vale? Pero en los últimos años, ya 5, 6, 7 años, ya nos hemos relajado y utilizamos lo que nos da la gana, lo que el paciente quiere y, por favor,
no, o sea, desasociar implante cigomático con falta de estética porque es mentira. Desasociar implante cigomático con tratamiento paliativo porque habéis visto que es mentira. Es un tratamiento curativo. El paciente adquiere, normaliza la calidad de vida y además, si es un paciente que quiere mucha estética, porque los hay, si son jóvenes quieren estética, una vez se van con la provisional, te vuelven al año y dicen, ¿se puede mejorar la estética? Porque les da como el subidón, podéis hacer lo que queráis. Podéis tratarlos como implantes absolutamente convencionales. Estas son diferentes prótesis de cigoma cuádruple. Veis que tienen mucho acrílico y si el paciente es mayor de 70 años, a veces ni hace falta cambiarla por otra más resistente, porque esta cantidad de acrílico les da muchísima resistencia a esas prótesis. Entonces, pasa el tiempo y muchas veces ni se rompen ni se fracturan. Y si el paciente es mayor, pues bueno, se queda con ella, hacemos un rebase y se acabó. Estos son diferentes prótesis. Vamos a ir deprisa con las complicaciones. Vamos a ver, de esto ya hemos hablado. Lo que más me importa, porque quiero acabar a tiempo, es el tema de la sinusitis. Lo único que os puedo, así mensajes telegráficos, es que antes de poner ningún implante cigomático hay que estudiar bien los senos. Entonces, eso pasa lo mismo con la elevación de seno. Estamos muy poco habituados, quizás yo más porque soy muy mentalizado en esto y siempre miro muy bien los senos maxilares cómo están. Cualquier cirugía potencialmente invasiva para el seno se puede asociar a sinusitis, sobre todo si encontramos factores predisponentes. Entonces, lo que tenemos que buscar son factores predisponentes ante la más mínima duda acerca de la salud sinusal. Por eso os he comentado también lo importante de que hagáis tags hasta arriba, ¿vale? Para ver los meatos, para ver que están todos permeables, que no hay, por ejemplo, un seno ocupado. En estos pacientes, cuando hay senos ocupados, cuando hay impermeabilidad de los meatos, cuando encontramos mucoceles, o sea, pólipos demasiado grandes, etc., el otorrino tiene que verlos antes y tiene que tratarlos antes de que hagamos que pongamos implantes cigomáticos o de que hagamos una elevación de seno o lo que queramos. ¿Y por qué os digo esto? Porque en la mayor parte de mis problemas con senos maxilares en pacientes de cigoma, mi otorrino, con el que llevo trabajando muchos años, siempre ha encontrado algún factor predisponente. Algún factor predisponente que se nos pasó en su día. ¿Y qué hacer cuando tenemos estas imágenes de senos ocupados, ¿vale? Sinusitis en pacientes que llevan implantes cigomáticos? Hay que tratarlo como si no llevan implantes cigomáticos, ¿vale? Hay que tratar la sinusitis normalmente con tratamiento antibiótico ordinario, con nebulizaciones, etcétera. Muchas veces se les pasa y si sigue, pues hay que mandarlo al otorrino, pero nunca remover el implante cigomático, nunca retirarlo, ¿vale? Normalmente, y en mi experiencia os lo digo, que con cirugía funcional endoscópica nasal se han resuelto todos los problemas, ¿vale? Entonces, un poco el mensaje también es estudiar bien los senos maxilares, potenciar técnicas extrasinusales, ¿vale? Y en el caso de que tengas algún problema sinusal, normalmente se asocia a la técnica intrasinusal, no retirar el implante, sino utilizar cirugía funcional endoscópica nasal. La fractura de hueso cigomático es una cosa absolutamente extraordinaria. Esto le pasó a un amigo francés porque los implantes colisionaron, ¿vale? en el proceso de preparación, pero es algo muy infrecuente. Y la fístula orantral es muy, muy, muy infrecuente. Era algo que nos preocupaba al principio sobre todo, pero creedme si os digo que con un buen sellado de tejidos blandos, con un buen cierre primario con muchos tejidos blandos, esta complicación es prácticamente inexistente, muy poco frecuente y más cuando estamos ya con las técnicas más extrasinusales, más con el implante a nivel de la cresta. Bien, de calidad de vida ya hemos hablado y ya para terminar los últimos 5 minutos sí que es importante que entendáis el nivel de evidencia que tenemos hoy en día de cigoma cuádruple. Del cigoma normal, del implante cigomático normal, ya os he contado antes, hoy en día en PubMed hay como 100 y pico referencias, hay muchos estudios,
con función inmediata, etcétera, pero de cigoma cuádruple no hay tantos. Hay suficientes como para llegar a un nivel de evidencia, pero evidentemente hay que potenciar y hay que hacer más. Los más importantes quizás sean estos, perdón. Ya se comenta, esto es de la colaboración Cochrane, que sí que recomienda el cigoma cuádruple como tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Nuestro estudio de cigoma cuádruple, que fue publicado hace un año, que es prospectivo a 5 años, es decir, todos los pacientes han sido seguidos más de 5 años, y luego también hicimos un metaanálisis con la Universidad de Shanghái y de Michigan, en el que también la conclusión es que es una técnica fiable, es una técnica que se puede utilizar, y también, bueno, de cara a la legalidad, de cara a una posible demanda judicial por algún problema, quiero decir que tocamos madera, que no, pero bueno, quiero decirte que no sois, ¿qué ha pasado? Que no estáis haciendo experimentación. Está el técnico que le da un... Ya está. Me quedan un par de diapositivas, pero también era... Bien. Y ya creo que para terminar, sí. Como os he comentado antes, la colaboración Cochrane siempre recomienda estudios randomizados, aleatorizados, doble ciego, con el fin de comparar una técnica con otra, para llegar al nivel 1 de evidencia científica. Lo que sabemos del implante cigomático y del cigoma cuádruple es que están validados en sí mismos, pero todavía no se han comparado con otra técnica. Entonces, lo que hicimos fue, en el Hospital Clínico de Barcelona, estuvimos como 2 años, y con un grupo en Italia también, comparando injertos frente a implantes en hueso cigomático. Eran pacientes muy atróficos. Una vez decidían meterse en el estudio, sacaban un papel, entonces unos iban por terapias regenerativas, otros iban por implantes cigomáticos, y entonces, bueno, no estoy autorizado todavía a dar resultados, pero bueno, Marco Expositor está escribiendo el artículo. Simplemente la gran diferencia, la enorme diferencia es que los pacientes de cigoma se operaban a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde tenían sus dientes fijos. Los pacientes de terapias regenerativas tardaron más de 1 año y medio en tener algo fijo en la boca. Aparte de, por no hablar de las tasas de éxito, estamos hablando de que tuvimos un 10% de fracasos en los implantes convencionales. Hubo muchas reintervenciones de implantes fracasados que se tuvieron que volver a poner. Hubo 2 pacientes de este grupo que finalmente tuvieron que cambiarse a este por humanidad, porque realmente aquello era un poco... Entonces, bueno, a mí me hace pensar que los resultados van a ser bastante favorables. Esto no se trata de una competición ni de una guerra, pero sí que es un estudio randomizado y que una vez demostremos que posiblemente desde muchos puntos de vista y para este tipo de pacientes el cigoma cuádruple está mucho más indicado, pues ya hablaremos con más propiedad. En mi opinión, evidentemente, yo no tengo ninguna duda ante un paciente con un CABUS 6 o una situación de extrema atrofia o una paraimplantitis de larga evolución que ha perdido todo el hueso maxilar, etcétera, indicar este procedimiento. Pero cuando esto esté publicado, posiblemente ya pueda deciros, científicamente está probado que es que este tratamiento para este problema es mejor que el otro. Ese es un poco el sentido que ha tenido el hacer este estudio. Y yo creo que ya está. La conclusión tampoco es mía, es de muchos consensos, es la colaboración Cochrane. Sale de la prioridad a los procedimientos que son menos invasivos, que son más simples, a aquellos que obtienen sus resultados lo antes posible, y no olvidemos que nuestro resultado es normalizar la calidad de vida. Nuestro objetivo terapéutico es ese, y con menos riesgos de complicaciones. Para aquellos también que queráis empezar, hacemos cursos, hay más gente que hace. Nosotros hacemos uno en Cadáver en Alicante que, bueno, la gente normalmente está muy satisfecha. Y nada, aquí están mis datos, cualquier cosa o esto, pues me podéis contactar. Trabajo en Alicante fundamentalmente y nada, ahí. Eso es lo que quería decir. No sé si hay alguna duda o da tiempo, es muy tarde. Si hay algún comentario o alguna... Sí. Sí.
Sí, pero yo no lo utilizo, pero en los cursos, por ejemplo, sí que lo utilizamos. Para la gente que empieza es muy útil. Él se refiere a un separador que se introduce hasta la escotadura sigmoidea, que es la unión de la apófisis frontal del cigoma con el arco cigomático, y al retraerlo todo pues tienes una visión, y para cigoma cuádruple especialmente es muy útil. Yo no lo hago porque llevo ya muchos años en esto y no me hace falta, pero en los cursos siempre lo recomendamos y siempre para la gente que empieza sí que debería utilizarlo. Eso no lo hemos dicho. Vamos a ver, las tasas de éxito de casi un 100% en función inmediata y la estabilidad de la integración del cigoma se explica porque la parte cortical, la parte es más densa, tiene un hueso trabecular más denso, más ancho. Eso está, hay muchos estudios, hay unos japoneses que lo han estudiado mucho. Entonces, es importante tener un anclaje cortical, ¿vale? Pero en los últimos años, debido a algún problema, tuve un par de pacientes con alguna fístula cutánea, y luego lo que ves es que el ápice estaba demasiado protuyente. Entonces, lo ideal es un anclaje cortical, pero intentar no dejar nada o lo mínimo de ápice fuera de hueso. No sé si me he explicado. No, es que tenemos que jugar entre esos dos balances. O sea, tú no puedes dejar un implante cigomático en el medio de la nada, que no sabes muy bien dónde está. No puedes. ¿Por qué? Pues porque no estás seguro además de que no puedes estar seguro de qué ha pasado, dónde lo has dejado realmente. La única forma de estar seguros dónde está es o verlo o al menos tocarlo, dónde está. Pero es que además las tasas de éxito sí que se asocian a ese tipo de hueso. Hay que anclarlo, no es como en la mandíbula o en el maxilar, que tienes que anclarlo en la cortical, en el cigoma sí. Pero no demasiado, que no te sobresalga demasiado, porque entonces puedes tener infecciones. Ese es el tema. Sí, 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 sí. Hay que, cuando estás fresando, tienes que estar seguro de que perforas hasta la otra. No puedes dejarlo ahí en medio, no puedes. Medial. El que está pegado a la órbita. O sea, el anterior. El anterior porque a nivel posterior no tienes ninguna limitación, te puedes ir incluso al arco si quieres, pero a nivel anterior sí que tienes limitación. Entonces, si el posterior lo colocas demasiado anterior, entonces creo que es mejor empezar por el implante anterior. Es que depende, eso depende de 1 centímetro más o menos. Suele ser 1 centímetro aproximadamente, pero depende de la anatomía del paciente. Si vas desde el incisivo central y el lateral o canino y el infraorbitario en tu camino está por encima como a 1 centímetro, centímetro y medio, no te vas a meter en la órbita seguro, ¿vale? Vamos a ver, el único es que esto no es un curso, esto es una introducción. Vamos a ver, la anchura del hueso cigomático es de media 2 centímetros, ¿vale? Entonces, en la media de la población occidental caucásica, no sé los chinos la verdad, no vas a tener problemas en colocar 2 implantes cigomáticos normalmente. El problema viene cuando tienes algún cigoma de 1,6, 1,5, que los hay, es muy infrecuente, ahí sí que es mucho más difícil, ¿vale? Luego la altura no es ningún problema porque altura el implante cigomático suele estar metido entre 1 y 2 centímetros normalmente dentro del espesor del hueso cigomático. Eso es una grandísima diferencia con los implantes pterigoideos. Los pterigoideos sabéis que es un anclaje teórico de un par de milímetros. Aquí no, aquí están muy metidos en el hueso cigomático. Y luego el único diámetro también, la única magnitud comprometida es el grosor. O sea, el diámetro anteroposterior, o sea, el diámetro no, el grosor. Y eso es entre menos de 1 centímetro, 0,8 más o menos, ¿vale? Entonces,
digamos, lo más complejo a la hora de colocarlo es considerar el grosor para no irte ni por delante ni por detrás, ¿vale? En la preparación, no irte a la fosa retrocigomática ni provocar un estallido del lecho, ¿vale? Porque es relativamente delgado. Y luego, en el caso del cigoma cuádruple, la anchura en los casos en que tengas un cigomático de 1,6, por ejemplo, que los hay, ahí tienes que ir con cuidado. Por eso siempre recomiendo que hagáis tags, si hay reconstrucción tridimensional, mejor, para medir qué es lo que mide el hueso cigomático. Yo es casi ya lo único que mido. O sea, miro todo, miro el seno, miro tal, pero esa anchura es muy importante de cara a un cigoma cuádruple porque es importante. Y pasa poco, pero pasa, y cuando te pasa una vez, pues intentas que no te pase más. Tienes que buscar otra dirección. Si es un cigoma cuádruple, pues si es un solo implante cigomático tienes mucho hueco, ¿vale? Pero para dos, pues no es tan fácil. Yo siempre recomiendo además, vamos a ver, siempre empezar con cigoma convencional, a ser posible en hospital o al menos en un medio donde os sentáis seguros, nada de hacer experimentos. Una vez se lleven 5, 6, 10 casos, ya pasar, si queréis, cigoma cuádruple y ya elegir. No me ha preguntado nadie, pero vamos a ver, se puede hacerlo con local, un cigoma convencional, es decir, solamente un implante cigomático con implantes anteriores. Yo lo hago con local en la consulta, ni siquiera sedación. El paciente esté despierto y le dices, ahora abre muy bien, y en el momento crítico de la primera fresa, que esté muy quieto y ya está. Cigoma cuádruple yo lo sigo viendo para hospital, lo sigo viendo para cirugía general. Creo que es el entorno para esa cirugía. Hay gente que lo hace con sedación intravenosa en su consulta, etcétera, pero también sé que hay gente que ha empezado a hacerlo y al final se ha agobiado y han cerrado y no han seguido. Me explico, yo creo que es una cirugía para hospital. En cualquier caso, lo que hay que hacer con esto es diseñar, atender cursos, fundamental, diseñar tu propia curva de aprendizaje y luego ya, una vez tengas cierta experiencia, pues ya decidir si lo haces de una forma o lo haces de otra. Hicimos un estudio en el... Dime. Pues por eso el estudio se hizo por eso. Yo no sé si conocéis el concepto Teeth in an Hour de Nobel Biocare, que eran dientes fijos el mismo día. Eran como unos pilares, era cirugía guiada con pilares guiados, o sea, unos pilares especiales de colocar los dientes definitivos en el mismo momento. Eso fue muy popular durante unos años. Luego la cirugía guiada es que no ha terminado de cuajar, pero eso sería otra charla. Y se hizo el ensayo clínico de lo mismo, pero para implantes cigomáticos. Consistía en colocar 2 implantes anteriores, 2 implantes cigomáticos con cirugía guiada y al mismo momento los dientes definitivos. Luego se hacía superimposición, es decir, esto se mandó todo a Lovaina porque se hizo con la Universidad de Lovaina y la planificación se juntaba con la realidad para ver qué discrepancia había. Y mis pacientes tuvimos menos de 2 milímetros de discrepancia en el cigomático, ¿vale? Y estuvo a punto de lanzarse al mercado. Estuvo a punto porque, bueno, lo sé que estuvo a punto. Pero finalmente se les dio miedo porque no hay regulación. No hay regulación y les dio mucho miedo en manos de quién podía caer eso. ¿Me explico? O sea, que la gente comprara el kit y dijera, me voy a lanzar a poner y que aquello fuera un... Y finalmente se paralizó. Bueno, aparte, yo entiendo, que quizás sea difícil fijar la férula para la cirugía guiada, porque si no hay hueso y el poco que tienes lo vas a usar para poner los implantes. El tema está en que yo lo que proponía era estadiar, efectivamente para casos de CABUS 6 no estaba indicada y había que efectivamente ver para qué casos sí, qué casos no. Es fundamental que la férula esté firme, sí.
No, a todos los pacientes les ponemos férula oclusal y tenemos la suerte y el privilegio de tener una unidad de bruxismo en nuestra clínica, que tenemos muy buenos resultados con biofeedback y bueno, todo ese mundo de terapias psicológicas. No especialmente, no más que en implantes convencionales, y yo diría que menos, ¿vale? Pero todos van con férula nocturna, todos, pero todos los pacientes de la revisión completa van todos con protector para la noche. Como os he dicho, las complicaciones irreversibles, ninguna. No. Vamos, durante muchos años la complicación era la sinusitis, y ya os he comentado cómo la podemos evitar. Técnicas extrasinusales, mirando muy bien los senos maxilares antes de poner ningún implante cigomático. Y los últimos años, desde que ponemos esto fuera de seno, las retracciones. Y también os he comentado cómo se pueden evitar. Vamos a ver, con un buen aprendizaje, siguiendo el protocolo, siendo cauto, no hay grandes problemas con implantes cigomáticos. Si te fracasa un implante cigomático, como me han fracasado 1 o 2 en toda mi vida, haces así y lo quitas. No tiene más. Y luego ya, sí. O incluso hay veces que me pasó una vez que quité uno y puse otro en el mismo acto. Pero vamos, y es un implante que fracasa muy poco, muy poco. He tenido una a nivel coronal, ¿vale? Pero con implantes Nobel Biocare no es algo... Esa paciente que tuvo un fracaso con un implante fue porque estuvo 3 años con la prótesis un poco móvil. Que yo le dije, ¿pero por qué no has venido antes? Tenía miedo. ¿Qué pasa? Que se perdió la estabilización de todo el arco y el implante, y al final perdió la integración. Pero es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Bueno, pues gracias por todo. Buenas noches. No.